اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Ahora que más o menos tenemos una idea general de la transmisión del hadith y de la tradición de hadith entre los musulmanes, llega un momento de la historia que es la era colonial en la cual los musulmanes entran en contacto con la modernidad occidental y los eruditos occidentales desarrollan sus propias formas de estudiar el Islam y las fuentes del Islam. Tenemos que entender que cuando alguien estudia unas fuentes, generalmente tiene unas ideas preasumidas. Los musulmanes tenemos preasumida la idea de que el profeta Muhammad ﷺ fue un profeta verdaderamente. Los musulmanes tenemos preasumida la idea de que el Corán es la palabra de Dios. Pues bien, esta cultura, estos eruditos occidentales que no eran musulmanes, generalmente tenían preasumida la idea de que Muhammad ﷺ no es un profeta de Dios, que el Islam es una religión más, en cierto modo una religión hasta cierto punto inferior. De hecho, muchas cosas que vemos en esta etapa de la historia en las cuales Occidente estudia otras culturas y otras religiones, lo está haciendo desde la perspectiva del dominante sobre el dominado o el superior sobre el inferior, y estas ideas preasumidas y estas gafas a través de las cuales se están estudiando es algo que no puedes pasar por alto si quieres entender muchas de las teorías que se van a desarrollar. De hecho, el estudio del Islam, que realmente primitivamente era el estudio de la cultura persa, el estudio de la cultura otomana y del imperio otomano, realmente esos estudios tenían una función colonial, es decir, conocer al subyugado políticamente y en cierto modo conocer cuáles son sus puntos débiles, los puntos débiles de su cultura, desde nuestra perspectiva de cultura superior. De hecho, la forma de estudiar la historia en Occidente se basa en el método histórico crítico o el método crítico histórico, que es una consecuencia del Renacimiento y el enfoque crítico que se desarrolló después en relación a cuestiones como la historia y la religión. Parte de este enfoque basado en el Renacimiento era una gran apreciación por la lengua como herramienta para estudiar el desarrollo cultural, y esto cambió radicalmente el estudio de la Biblia, por ejemplo, y se empezaron a teorizar, destapar posibles fuentes y adiciones que hasta entonces no se había ni siquiera planteado. De hecho, este enfoque ya se había extendido por Europa en el siglo del año 1700 y 1800. Entre las muchas conclusiones a las que se llegó, Dios presuntamente no pinta nada en lo que se refiere al desarrollo de la historia, sino leyes sociales, naturales, explicables y estudiables. Y se desarrolló igualmente esta idea de que los fundadores de las religiones no son realmente quienes formalizaron las enseñanzas de las religiones, sino que éstas se formalizaron posteriormente en base a esas figuras carismáticas hasta cierto punto mitificadas dentro de esa tradición. Un administrador colonial de la India británica, William Muir, fue quizás el primero en tratar de desbaratar la fiabilidad de los textos de hadith en términos generales. Para él estos textos no eran más que cánticos de gloria hacia Muhammad que los musulmanes se habían ido inventando para justificar sus posturas políticas, sectarias, etc. Asimismo, Ignaz Goldziher propuso que, dado que no había documentación de los hadices en texto escrito en vida del profeta, todo aquello que se transmitió oralmente estaba sujeto o podía estar sujeto a la tergiversación, y por tanto no había nada de fiable en toda esta literatura. Para muchos de estos estudiosos, de hecho, la creación de hadices está vinculada a la propaganda política, por ejemplo, de los omeyas y de los abasidas después. El Corán contiene tan poco material legal que había necesidad de inventarse todo este corpus para darle autoridad divina a las nuevas leyes que se quisieran inventar, ¿no? De hecho, Goldziher va más lejos y afirma que las ciencias de hadith en términos generales fueron un invento de Ahlul Hadith en la era abasida para dar justificación a los hadices que quisieran y poder refutar a cualquier hadith que no les gustara. Básicamente la idea de estos estudiosos es la siguiente: si tú encuentras un hadith que parece favorecer a un grupo, el hadith fue creado por ese grupo. Si te encuentras un hadith en el cual el profeta Muhammad ﷺ dice o se le atribuye haber dicho: aquel del cual yo soy su maulá o su patrón, Ali también es su maulá o su patrón, esto tuvo que ser inventado por los Shia. Si te encuentras hadiths, por ejemplo, que favorecen el quietismo político, el no rebelarte armadamente contra los líderes o gobernantes, tuvo que ser inventado por la dinastía que hubiera en el poder en aquella época. El erudito alemán Joseph Schacht, que se centra en hadiths relacionados con la jurisprudencia islámica o el fiqh, considera que todos los hadiths legales realmente no son más que invenciones de las escuelas de los grandes eruditos como Layth ibn Sa'd o el imam Malik o el imam Abu Hanifa en Kufa, con la intención de justificar los puntos de vista de sus escuelas. Schacht crea la teoría del vínculo común, es decir, si yo tengo un hadith que se transmite del profeta Muhammad a uno de sus compañeros, a uno de los tabi'in o sucesores, a uno de los discípulos de los sucesores, a otra persona, y a partir de esta otra persona
se transmite por 4 o 5 vías, es decir, esa persona es el vínculo común, ¿no? Ese vínculo común, todo lo que hay desde él hasta el profeta, de acuerdo a Ashab, es falso. Y eso explica por qué el hadith no estaba más extendido antes de ese vínculo común. Naturalmente no tardó en llegar la respuesta de muchos musulmanes. Por ejemplo, Sayyid Ahmad Khan respondió que muchas de las ideas presumidas de Muir proceden de hecho de un prejuicio antimusulmán en el cual tú vas a leer las cosas de acuerdo a ese prejuicio. Y esto fue de hecho una de las grandes cosas que trataron de resaltar quienes respondieron a la crítica de los orientalistas. Una de las críticas más importantes de hecho vino de Nabia Abbot, que es de hecho una cristiana de Irak. Abbot, como muchos de los que responden a estas críticas, de hecho han estudiado en Occidente, en muchos casos son musulmanes, en el caso de ella no era musulmana, y ella lo que hizo fue básicamente decir, no, realmente si estudias otras fuentes te vas a dar cuenta de que los omeyas, por ejemplo, tenían una intención primaria de compilar hadices relacionados con cuestiones administrativas y no necesariamente cosas que facilitaran su agenda política. Asimismo, Abbot responde que el incremento de hadices en el siglo del año 900 y el siglo del año 1000 no se explica exclusivamente porque se hubiera empezado a falsificar más, sino por los métodos de escritura. Antiguamente el papiro era algo caro, no había métodos de escritura fáciles, y cuando empezó a importarse de Oriente Medio el papel barato, naturalmente mucha más gente iba a escribir, a documentar y a transmitir. Otra respuesta viene del erudito que estudió en la Universidad de Cambridge, Mustafa al-A'zami, que básicamente se centra en las críticas de Goldziher y de Schacht, y lo que hace es señalar principalmente el hecho de cómo estos autores, de acuerdo a él, utilizan una pequeña cantidad de evidencia para llegar a conclusiones estratosféricas. A'zami realiza una crítica muy interesante. Después de la época de los orientalistas se han descubierto un montón de manuscritos en la lengua árabe de textos antiguos de hadith. Por tanto, las teorías de muchos de estos orientalistas han quedado obsoletas por basarse en pocas fuentes y poca información, pero no obstante muchos eruditos occidentales siguen imitándolas y repitiéndolas, de acuerdo al A'zami, pese a que existe muchísimo material como para ya descartarlas o al menos tener que reformarlas profundamente. Si nos adelantamos bastante hasta el año 1977-1979, otra escuela nace en Occidente, que es la escuela revisionista. Esta escuela no se centra exclusivamente en decir hay algunos hadices que no te puedes fiar, o muchos, o la literatura de hadith debes acercarte a ella con escepticismo. Lo que te dicen es los orígenes del Islam, la historia que tenemos acerca de que hubo un profeta llamado Muhammad, al cual compuso el Corán a lo largo de 23 años y luego se empezó a documentar su sunna o su ejemplo. Toda esta narrativa no tenemos razones para creérnosla. La postura de estos autores venía a ser la siguiente: esta historia no fue explicada por musulmanes. ¿Por qué nos la creímos y la aceptamos desde un principio? Si coges antes del año 700, a mediados del siglo, no tenemos claramente una narrativa sólida de esa creación, por tanto no tenemos por qué creernos nada. Los eruditos Patricia Crone y Michael Cook escribieron su libro Agarismo en 1977, en el cual básicamente dicen tenemos que reconstruir toda la historia del Islam, y de hecho utilizan algunos textos no musulmanes, textos cristianos escritos tan pronto como en el año 634 para crear su nueva teoría. Llegaron a la conclusión de que el Islam era de hecho una nueva versión de un tipo de judaísmo apocalíptico de algunos árabes en el Hejaz, es decir, en la zona árabe que cubre Mecca y Medina, que redescubrieron sus orígenes abrahámicos y decidieron crear esta nueva identidad y esta nueva religión tratando de tomar la Tierra Santa de Palestina. Otros eruditos como los británicos John Barton y John Wansbrook crean esta visión de que el hadith fue de hecho un constructo de eruditos musulmanes que trataban simplemente de explicar el Corán y se inventaron todos estos hadices para poder explicar complejidades del Corán. Este revisionismo, que era tan radical en sus críticas, de hecho provocaron una reacción que hasta cierto punto llama la atención, y es una defensa nunca antes vista de la narrativa más o menos tradicional musulmana de los orígenes del Islam y de los orígenes de los textos del Islam. Y de hecho muchos de los eruditos que participaron y han participado dentro de esta crítica, digamos, al revisionismo no son musulmanes. La principal objeción al revisionismo es la siguiente: nos estáis diciendo básicamente que no tenemos que creernos esta transmisión de hadith en la cual pudo haber errores, o de la narrativa de la creación del Islam en la cual pudo haber errores, manipulación, pero sin embargo nos estáis intentando hacer creer que una civilización
expedición que iba desde España hasta China creó una gran conspiración histórica para inventarse algo que ocurrió en un lugar bastante extenso, ¿no? De lo cual costaría inventarse una historia tan sólidamente establecida. Y en cierto modo la idea es la siguiente: los revisionistas nos están pidiendo que tengamos muchísima fe en teorías que han reconstruido a partir de unos pocos datos y dejemos de lado toda esa transmisión histórica en masa de los orígenes del Islam. De hecho, Harald Moski señala que esta idea que proponen orientalistas y revisionistas de una estratosférica falsificación de hadices no hubiera sido permitida por la comunidad de hadices, que también era muy extensa. Y si quieres plantear que sí fue el caso, entonces estarías diciendo que una enorme comunidad de eruditos de hadith que se extiende por miles de kilómetros y eruditos de diferentes culturas permitieron en silencio esta falsificación en masa. De hecho, otros eruditos como David Powers llegan al punto de decir que tras estudiar la transmisión del hadith, lo que se asume cuando un hadith es sahih o auténtico es que realmente el profeta dijo algo a ese efecto, y que esto sería lo más históricamente fiable, y que de hecho si alguien afirma lo contrario, el peso de la carga recae sobre él para demostrarlo. Harald Moski es quizás el primer erudito en esta nueva vertiente que trata los hadiths con el mismo respeto que los musulmanes lo hicieron tradicionalmente, es decir, se asume que el texto autenticado es altamente fiable. Su crítica hacia el orientalismo y el revisionismo se basa en varias cosas, o más o menos critica varios puntos. El primer punto que critica es que el argumento basado en silencio, no se oyó esta cosa en tal época, por tanto esta cosa no existió, es inválido. En segundo lugar, demuestra que los vínculos comunes, si te basas en muchas más fuentes, te vas a dar cuenta de que son mucho más anteriores de lo que otros orientalistas habían querido indicar. En tercer lugar, trata de compilar más evidencia para demostrar que muchas de las personas a las que se acusó de falsificar hadices porque son los primeros que vemos que los enseñan a gran escala, de hecho lo que estaban haciendo era transmitir fielmente lo que recibieron de la generación anterior o de sus instructores. Quizás la crítica más importante al revisionismo y al orientalismo es que se han basado, y esto es común por ejemplo al A'dami, se han basado en una cantidad de fuentes muy limitada. En aquella época no había gran erudición acerca de la lengua árabe y las fuentes del Islam, y algunos de estos eruditos accedían a unas pocas fuentes y sacaban conclusiones muy grandes. De hecho tenemos un problema con las fuentes, asumimos que las colecciones de hadith son 6, tenemos una cantidad de fuentes limitadas, pero el verdadero erudito se supone que se ha especializado mucho más y conoce docenas y docenas de colecciones y de materiales y de manuscritos que se han ido descubriendo. Toda esta gran cantidad de evidencia que ayuda a sacar nuevas conclusiones generalmente está ausente en las obras de los revisionistas y los orientalistas, y esto es quizás la crítica más fuerte que han estado haciendo estos eruditos, de los cuales subrayo, muchos de ellos no son musulmanes. Barakallahu fikum, que Dios os bendiga, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.